Hola, vamos a arrancar este en vivo. Vamos a invitar. Voy a Hola, Carmen. ¿Estás por ahí? Vamos a comenzar este en vivo con mucha emoción para compartirles un tema muy bonito con Carmen. Lo hemos preparado con mucho cariño. Vamos a esperar a que Carmen se conecte. Carmen, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí? Bueno, tenemos algunos programitas ahorita de conexión con Carmen, pero ya vamos a arrancar. Esto es lo bonito de los en vivo, que a veces... Ay, ahí está Carmen, ya. Eso, Hola, ¿qué tal? está. Ahí estamos. Perdón, que se cayó. Eso está ahorita hablando, que eso es lo bonito de los en vivo, que pasan cada cosa y Sí, nunca sabe, entonces es lo bonito. Y de repente, y las cámaras nos pegan una mala pasada. Fíjate, Carmencita, que si haces un poquito eso para verte, no, fíjate que tal vez no. Ponlo así como estaba, pero más, ay, sí. vamos. Espera, que ya voy. Ahora, yo creo que ahora, ¿no? Sí, mira, ahí nos está viendo Cristóforo, nos está mandando saludos. ¿Tú conoces a Cristóforo, Carmen? No, no tengo el gusto. No, bueno, él nos está ahí siguiendo. Él me platicaba algo de que como que te conocía por del lugar. Bueno, Ah, esperemos vale. ahí de que estaban. Pues nada, Ajá. muchas gracias, Carmen. Ahí, ya que estamos aquí conectados, vamos a esperar unos cuantos minutitos más, ya que nos adelantamos un poco, pero por lo menos ya estamos listas. ¿Tú me ves bien? ¿Me ves clara? ¿Sí estoy clara? ¿Sí me miro bien? Me refiero, o se mira Eh, como con nubes. sí, se ve como con nubes. Sí, Sí, ¿verdad? Voy a sí, buscar otro lugar. se Aprovechando, está voy a buscar. acoplando. Se está acoplando. Sí, ¿verdad? Espérame un segundo. Voy a buscar otro lugar que esté un poquito más claro. Vale, tranquila. ¿Cómo ves aquí? ¿Se mira más claro? ¿O Sí, se aquí mira sí, igual? mejor. Igual, ¿verdad? Bueno. Si quieres, arrancamos ya, Carmencita, y vemos. Muy buenas Vale. tardes o noches a todos. Entonces, vamos a arrancar ya nuestro en vivo, agradeciéndole de nuevo a Carmen por estar con nosotros. Y Carmen ha hecho un libro maravilloso, muy de mucho de introspección. Realmente es algo que, bueno, ¿para qué me voy a adelantar? Y estoy como aquellas que cuentan la película y no la han visto los demás, ¿verdad? Entonces, no vamos como en primer lugar,
pues presentando a Carmen. Carmen, ¿nos quisieras tú contar algo respecto a ti antes de comenzar a hablar de tu libro directamente, algo sobre ti, por favor? Sí. Eh, Se oye muy mal. Yo te oigo bien, ¿tú oyes mal? Sí, se oye muy mal. Bueno, ¿Qué será? hay una persona que dice que no se que le ven, le oyen. Sí, Cristóbal, es que tú no puedes verte porque es Instagram, solamente las personas que están dando la plática se puede ver. Tú puedes verte cuando es en alguna plática como Zoom o algo por el estilo, pero tú no te puedes ver, solo puedes vernos. Pero puedes escribirnos ahí cualquier cosa, cualquier pregunta o algo, ahí nos escribes y nosotros te leemos. Lamentablemente, pues no podemos ver, pero sí podemos leerte. Bien. Eh, ok. No, no te A preocupes, ver. Cristóbal, ahorita arrancamos ya, estamos dando también un poquito de tiempo porque nos adelantamos en el tiempo, pero no te preocupes. Cualquier cosa ahí nos escribes si tienes alguna duda y nosotras vamos respondiéndote. Ahorita arrancamos ya la plática. ¿Ya se escucha mejor? ¿Sí se escucha bien? Sí, ahora sí está bien. A Carmen se le No, oye, parece. ¿Qué será, Carmen? no sé. Habla, Eh, habla más para ver. a ver, ahora sí, es como si se acoplara. Sí, como que hubiera eco. Sí. Eh, Cierro y vuelvo a entrar. ¿Tú crees que con eso se componga? No lo sé. Pues yo pensaría que tal vez no. Se oye, Christopher, ya que tú estás ahí. Christopher, ¿se oye mal? ¿Nos oímos mal? Sí, Sí, haga. pero sí se entiende, Christopher, o se oye. ¿Quieres tú salirte y volver a entrar, Carmen? Sí, sí, saldré y volveré a entrar. Bueno, perfecto. Entonces, yo te espero. Apague y vuelvo. Es que, espera, Carmen, dice Christopher que tal vez sea que tienes el volumen muy alto. Prueba bajando un poco antes que te desconectes para no desconectar. A ver, ahora. Ya he No. bajado, ¿eh? Probemos ahora. Sí, eso por eso lo bajé. Carmen, habla. A ver, ahora. ¿Está bien ahora? Ahora sí. Mejor. Yo por lo menos lo oigo mejor. Sí, yo también. Ahí estamos, ¿verdad? Así no te tuviste que salir, mira. Ya, ya Cristóforo ahorita nos dice si se escucha bien para las dos. No, dice. Ay, Cristóforo, entonces no será, porque yo ya lo oigo mejor. Bueno, arranquemos, Carmencita, porque así, para respetar el tiempo, ahí vemos. Vale. Ahora Bien, dice que bien. muy bien, muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, Vale, Carmencita, más por hablarnos sobre ti. vale. Pues yo tengo 59 años, soy de España y entonces yo me dedico a otra cosa muy diferente
a la escritura, como es limpiando casas y demás, pero mi hobby siempre ha sido escribir. No leer, pero escribir sí. Ahora me toca leer y todo, pero bueno. Pero era más de escribir que no de leer. Y entonces, pues, la escritura ha formado siempre, forma parte de mí. Ujú. Así que siempre me ha acompañado, la verdad. No sé, y además, pues, me dedico, pues, lo que te digo, a limpiar casas y tengo a mi familia, bueno, a mi hermana conmigo y, bueno, no sé qué quieres que te cuente más. Ahora mismo estoy bloqueada. No, 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 no hay problema, Carmen. Algo importante es de que como todos los que nos están oyendo o nos escucharán, lo importante a veces de la escritura terapéutica, que es algo que ayuda mucho, principalmente cuando estamos pasando no precisamente por problemas, por decir problemas, pero por algunas situaciones en nuestra vida, el escribir siempre ayuda. Yo no entendía mucho a un principio, y le soy sincera, de cómo podía ayudarme el escribir, ¿verdad? Y cuando ya te empiezan a explicar lo importante que es esa conexión que hace el cerebro cuando tú escribes, que es lo mismo que pasa o parecido que cuando tú formulas, que no es lo mismo los pensamientos que están en tu mente a cuando ya los ordenas para poder decir algunas frases. Y lo importante que es esto también. Algo que es muy bueno y es parte de lo que hablamos ahorita en este en vivo, es lo importante de la resiliencia que tenemos en las cosas que nos pasan en nuestra vida y que no importa qué sucede en nuestra infancia o en nuestra juventud, que podemos ir poco a poco como que avanzando en eso, y eso es parte de lo que también habla tu libro. Y nos podrías, en primer lugar, no sé si lo tienes por ahí, enseñarnos tu libro y contarnos sobre tu libro para que entremos en materia. Sí, aquí está el libro, ¿se ve? Sí, un poquito subirlo nada más. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, pues es un libro autobiográfico que cuenta sobre las experiencias de mi vida. Son experiencias pues que han sido, no han sido fáciles, pero bueno, forman parte del aprendizaje de mi vida, ¿no? Es el aprendizaje puro y duro, que como decimos, siempre se aprende, de todo se aprende y de lo duro se aprende más, de verdad que sí. Sí, sí. Entonces, pues es un libro que trata de las heridas de infancia, que yo no sabía ni que había heridas de infancia, pero sí las hay y es un mundo para recorrer muy bonitos, muy bonito. Porque es duro, como digo, pero una vez las entiendes, comprendes el por qué surgen y el por qué suceden muchas cosas de las que nos suceden a nosotros mismos. Sí, muy cierto, Carmen. Muchas veces, digamos, como muchos de ustedes saben, yo me dedico a todo lo que es el acompañamiento en duelo. Muchas veces confundimos lo que es duelo y pensamos que duelo es solamente cuando se nos ha muerto a alguien, cuando en realidad el duelo es por cualquier tipo de pérdida. Y cuando hablamos de pérdidas, hablamos no solamente de pérdidas de ahorita, la que nos está pasando, porque todos los seres humanos tenemos alguna pérdida en esta vida, pero tiene que ver mucho pérdidas de sueños, pérdida de identidad. Hasta cuando nos cambiamos de casa pasamos una pérdida, cuando nos cambiamos de país, cuando hay cambios hasta hay pérdidas cuando cambiamos de trabajo, cuando no precisamente cuando decimos una pérdida sea porque se ha perdido algo que tenga que ser
un familiar o alguien querido, por supuesto, que en eso pues tenemos una pérdida mayor, pues por así decir, por clasificar los tipos de pérdida, porque en realidad no es que una sea más grande que la otra, porque todas son pérdidas. Y ahí es donde viene mucho lo importante que tú hiciste, que es el venir y plasmar todas las experiencias y todo lo que tuviste, pero sobre todo no es solo un libro autobiográfico que diga, miren, esto fue todo lo que viví, sino que tú das un mensaje en ellos, ¿o no, Carmen? Sí, procuré poner un, parte de mi historia para que la gente, bueno, yo en principio no creía leer, a ver, no, yo no quería hacer un libro, escribía para mí. Y yo lo que quería era sanar mi interior. Entonces, sanando mi interior, yo me encontraba mejor. Que es como lo que decías tú antes, ¿no, Marley? Escribiendo es como una terapia. Es como, es como una terapia que los pensamientos es igual que cuando hablamos. Si hablamos con una persona que tiene problemas, los problemas los agarramos nosotros. Pero si hablamos con una persona que no tiene problemas o ve la vida de otra manera, te vas motivando más. Si tú cuando escribes, escribes los pensamientos malos y los vas transformando a mejor, entonces tú te encuentras mejor, porque el bolígrafo y el papel lo estás comunicando con el corazón y sale directamente la escritura que tú quieres ver. Entonces, yo lo que quise hacer con este libro era autoayudarme. No era ayudar a la gente, sino que autoayudarme yo. Es por eso que yo me puse a escribir, porque me sabía que escribiendo las cosas me salían mejor. No bien, a ver, no bien. Me sentía yo mejor, ¿sabes? Entonces, es por eso que yo escribí el libro. Yo no sabía si lo publicaría, si no lo publicaría, pero al final me daba igual. Yo lo hacía para sentirme mejor. Si después de publicarlo podía ayudar a más gente, pues mejor, pero esa no era la idea era ayudarme a mí. Y hasta el momento eso de ayudarte en ti, ¿te resultó, Carmen? ¿Sí te ha ayudado? Sí, sí me ayudó. Lo que pasa es que a veces me sentía muy mal, por eso intenté primero, en primer lugar, lo hice en primera persona, escribí poca cosa, en primera persona, pero me sentía muy directa, me sentía demasiado directa. Entonces lo hice por tercera persona y entonces lo ves con más perspectiva, lo ves de una manera que tienes más distancia, lo explicas como si fuera, claro, lo explicas como si fuera una película, para entendernos, una novela, y ves la situación de otra manera, la ves y el recorrido es muy diferente. Si lo escribes en primera persona, dices te bloqueas al final porque te haces mucho daño en este tipo de escritura de las heridas. Entonces, en tercera persona, yo creí que podía ayudarme más para eso. Sí, sí. Es increíble, Carmen, pero en realidad, como tú dices, a veces empezamos las cosas con una intención y termina, pues gracias a Dios, pues haciendo como que dos, ¿va? Porque tu intención era ayudarte, pero ahorita también te das cuenta que con este libro no solamente te ayudas a ti, sino que también puedes ayudar a los demás. Porque al verse uno reflejado en otro o leyendo como una historia, no es lo mismo como que se aleja uno un poquito y lo mira desde otro punto de decir, entonces no es lo mismo
que ponga Carmen hizo tal cosa, que era directamente a como ponerlo como con otro nombre, con otro que tú ya hasta lo miras como lo que le llaman muchos terapeutas como un espejo, ¿verdad? Entonces es el espejo de, aunque no precisamente sea lo tuyo. Algo parecido a esto fue lo que a mí me sucedió cuando inicié a ver todo lo que era el acompañamiento en duelo. Yo tuve una operación hace, bueno, ya en febrero del próximo año cumplo 6 años de mi trasplante de riñón y eso me hizo realmente así que como moverte toda por dentro y preguntarte, estuve entre la vida y la muerte y se me complicó un montón de cosas en la operación. Tardé más de un año en estar otra vez, digamos, como normal, por así decirlo, para tener una vida normal. Y en ese año fue un año sabático, le digo yo, pero un sabático para mí, digamos, porque era descansar de todo, de la agitación de todo y sobre todo el cuestionarte el, el qué estoy haciendo aquí o por qué estoy aquí o cuál es mi propósito de la vida. Y, y A eso, veces es necesario, sí, y que a veces es ese necesario. y ese como autocuestionamiento que te da, que a veces lo miras hasta como milagroso, porque fue así como un alto y decirte, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Qué haces? Entonces, eso me hizo más que todo el venir y buscar lo que tú dices, buscar cómo hacerlo, buscar qué ayuda. Tú encontraste la escritura terapéutica, yo encontré un curso de acompañamiento en psicopedagógico que era psicoespiritual, se llamaba el acompañamiento, y dentro de esto había un módulo de duelo. Y Ujú. cuando hablamos de duelo, híjole, me sonó así como, ay, esto es lo mío. Y aunque muchas personas todavía hasta el momento me dicen, deberías hablar algo más alegre, yo no pienso que eso sea triste, pero es algo que todos vivimos y es algo tan natural como el nacer, así morimos. Algo que tenemos seguro todos es que vamos a morir, igual que nacimos. Pero fue eso que tú hablas de encontrar como que ese momento en el cual reaccionas y dices, bueno, tengo que buscar una ayuda, algo de... Y yo buscando yo lo hice al revés, buscando el ayudar a los demás, encontré que me estaba ayudando a mí misma. Entonces Claro. fue así como que un proceso que al final resulta siendo lo mismo, porque es lo que a ti te está pasando. Sí, es eso. Yo, porque cuando hacía los cursos de crecimiento personal, tenía muchos folios, muchas hojas, escribiendo con lo que era la lección, los ejercicios, la meditación, yo lo apuntaba todo. ¿Por qué? Porque eso me ayudaba a entenderme. No es lo que decía la lección, sino lo que yo comprendía de la lección, ¿sabes? De lo que yo y de lo que a mí me ocurría. Yo en las lecciones me introduía tanto que me introduía demasiado y me involucraba demasiado y eso me bloqueaba por una parte, pero también me causaba mucho dolor, mucho dolor. ¿Por qué? Porque me ponía demasiado dentro de la situación y aún me está ocurriendo. Yo cuando leo un libro me pongo demasiado dentro del libro. Ujú. Es como si yo fuera la protagonista de aquel libro y estoy viviendo la situación de aquella persona. Y me dicen, no, no, es que tú no tienes que hacer eso, tú tienes que leerlo pero yo me pongo dentro y ya está. Soy demasiado Demasiado. directa que en este caso. Sí. Y entonces es lo que digo, yo cuando hacía el curso sufría mucho, tuve varias fases horribles con el curso, pero al final pues con eso hice, aprendí, aprendí mucho y aprendí el porqué de las cosas y el por qué me sucedía y cómo debía hacerlo para gestionar mejor las cosas. Entonces, pues es un recorrido, ¿no? Es un recorrido y el libro fue el resultado
de aquello que yo escribí en su momento en pleno curso, que yo hice al menos como 1000 folios. Si te digo 1000, igual eran más y todo. Pero porque yo lo apuntaba todo, lo asumía todo, lo devolvía a escribir. Si un día me encontraba mal, después lo volvía a escribir para encontrarme mejor, y todo aquello lo guardaba y lo hacía. Y al final, pues hice eso, el libro como resumen, pero no resumen de lo que yo estudiaba, sino de lo que yo aprendía. Sí. Esa fue una forma tuya de poder ir poco a poco y canalizando también todos los sentimientos que tenías para ir tú misma poniéndolos, escribiéndolos y canalizándolos para ir tú viendo eso. Ese fue tu proceso. Eso es Sí, mucho de lo que se mira en todo proceso de duelo, porque era un duelo el que tú estabas también viviendo, de ese todos los procesos son diferentes y yo siempre digo que por eso los acompañamientos, yo le llamo que es algo artesanal, porque es muy a cada persona. No puedes tú tener una receta de cocina y decir, ay, entonces yo a esta persona la acompaño así, porque cada persona es diferente. Cada proceso es diferente. Hoy en la mañana precisamente hablaba con una persona que acompaño, que ella me decía, mira, es que ya estaba mal porque hace un año que murió su esposo y le decían, mira, ya pasó un año, entonces ya es mucho, ya no tenés por qué estar triste. Entonces le digo, no, no hay un tiempo estipulado. Cada persona vive su duelo en su tiempo y cada persona vive su proceso también poco a poco, y tampoco es en línea recta, de que tú digas, ay, voy a estar en la etapa 1, en la etapa 2, ahora ya estoy en la etapa 3, no, sino que puede ser de que pueda venirse de la etapa 1, pasar a la 5, puede ser que ni siquiera pase las 5 etapas, o sea, cada persona es diferente, cada persona, y eso es a veces lo que no comprendemos, y eso es lo importante, que tú estuviste muy consciente en todo momento, que tú ibas pasando un proceso y te fuiste dando cuenta y validándote a ti misma de lo que ibas planteando y cómo te ayudaba a ti, que eso es lo importante y eso es lo que hay que validar, que casi siempre se dice, es muy fácil. Me decía, mira, ¿y qué es validar? Me decía alguien, entonces le decía, es aceptar, es decir, sí, estoy en esto, vengo en esto y acepto que estoy en este momento. Tú veniste y te diste cuenta, ok, sí, esto a mí me lastima. Entonces acepta, sí, a Carmen le lastima esto, pero ahora voy a ir, me quiero, como le dicen en mi patria, no sé cómo le digan en España, pero digamos, yo soy de Guatemala, entonces ahí decimos, me apapacho, ¿verdad? O sea, me quiero, me abrazo y me digo a mí mi misma, abrazo, me sí. digo, sí, yo comprendo que estoy mal, estoy pasando por esto pasará, pero no me esfuerzo porque los demás me dicen que no debe ser, sino todo lo contrario. Acepto que estoy así y voy por el camino. Y eso fue precisamente todo el recorrido que tú hiciste. Sí, claro, se puede decir que cada clase era, cada lección era un duelo. Para mí era un duelo. Yo, la lección del rechazo fue un duelo horrible. ¿Por qué? Porque yo me sentía rechazada, me sentía como si yo rechazara a los demás, porque yo me sentía identificada con todo. Con el tema del abandono, igualmente. Yo me sentía abandonada y sentía que abandonaba. Claro, esto era un duelo, pero de los gordos, gordos. Y claro, eso me duraba toda la transición esta, me duraba una semana de quedar de lo mal a lo no tan mal, ¿vale? Pero al próximo día, el zambombazo todavía era peor porque tenías la resaca. Claro, tenía la resaca y te volvían a dar por otro lado. Y Mm. acabé el curso fatal, pero bueno, lo acabé bien, lo acabé bien. Después repetí, el mismo curso lo repetí para tomar más conciencia y verlo de otra forma. Entonces, yo cuando lo volví a repetir, lo volvía a vivir de otra manera.
porque claro, el duelo ya lo había pasado. El duelo lo había pasado, entonces fue cuando recapacitaba, ¿no? Entonces sí, recapacitaba. Y no contenta con esto, pues me involucré en otro curso que todavía fue más fuerte, porque ahí sí que yo siempre dije, ¿no? El primer curso me abrió una ventana, pero yo quería traspasar una puerta. Y para traspasar una puerta tenía que meterme en el segundo curso. Y claro, ahí sí que fue donde los duelos eran gordos. Ahí se tocaba el fracaso, se tocaba la ira, se tocaba pues la inmadurez, ¿no? De aquel momento que tú te sientes mal y dices, no, no, es que si tú te sientes mal y compartes esto, cuando estés sola te sentirás peor, Ujú. Sí, sí. ¿sabes? Y era duro, era muy duro, para mí fue durísimo. Pero así todo, eh, evolucioné, evolucioné bien y de ahí saqué mucha lección, mucha, mucha lección porque me enseñaron a que las cosas que tú vives no son las que tú vives, es lo que te han enseñado. Ujú. Y claro, al ver lo que te enseñan, luego, cuando quieres ser tú, tienes un problema, no contigo, sino con los Mm, demás. Y contigo mm, misma también. Entonces, es eso. Yo antes no lo asumí, pues me bloqueé mucho, me hice muchas terapias yo sola, porque no lo asumía, no podía comprender todo eso, ¿no? Y al final pude perdonar y perdonarme, pero pasó mucho, mucho tiempo mucho. y Y ahí sí que como dice aquí, no sé si puedes leer ahí que nos comentaba Débora, que dice, es un tema tan difícil de enfrentar que es el duelo, y Carmen ha sido muy valiente, dice, al enfrentar a sus duelos. Y eso, gracias por tu comentario, Débora, y muy cierto esto, porque en realidad pues se necesita de mucha valentía, como también se necesita de mucha valentía el reconocer, porque como hablaba a un principio, no todas las personas reconocen que están en un duelo, no reconocen también lo que es la pérdida, porque pensamos de que no precisamente estamos en un duelo y muchas veces pasa de que empezamos a sentir algunos síntomas, como por ejemplo una persona me decía una vez, mira, yo no tengo problemas en el trabajo, estoy bien. Yo no tengo problema con mis hijos, no tengo problema con mi esposo. Todo va bien, pero no sé por qué cuando llego a la casa me siento triste. Cuando ya no estoy en esa actividad constante, me empiezo a sentir triste. No sé por qué razón, de repente el fin de semana no hay nada y me baja una tristeza tremenda. Entonces me dice, ¿y por qué? Si no me ha pasado nada, no se me ha muerto nadie. Entonces estoy todo bien. Y lo que pasaba ya al momento de ya entrar en el acompañamiento en sí, nos dimos cuenta de que tenía muchos duelos que no habían terminado de sanar. Y entonces realmente no había nada peor, digamos, para ella que reconocer que en realidad tenía esos duelos. Y eso es para ti muy importante, porque si te fijas, Carmen, fue gracias a que reconociste esos duelos, que reconociste que tenías que sanar, fue que empezaste a buscar la ayuda, la encontraste y qué mejor que de todo ese fruto, de todo ese camino que recorriste, pues está ese libro tan maravilloso que nos acabas de presentar, que precisamente el nombre no lo dijiste. ay, perdón, se llama Aprendiendo a crecer desde la magia interior. Pero imagínate lo Es, lindo. Dinos, el, dinos. Dime, eh, Carmen, perdón. es el, ¿cómo? No, te escucho. Vale. Se llama Aprendiendo a crecer desde la magia interior y es aprender a crecer desde dentro hacia afuera. Todos crecemos hacia afuera, ¿no? Crecemos en estatura, crecemos en inteligencia, bueno, lo que nos enseñan, ¿no? Vamos a colegio, nos enseñan.
los padres nos educan, o al revés, los padres nos enseñan, los profesores nos educan. Pero al final, el que tiene que aprender eres tú. Y, y eso cuesta. Cuesta cuando aprendes a ser tú misma, porque tienes que, aunque no sea una palabra válida, tienes que desaprender lo aprendido para que no te manipule y seas tú misma. Eh, Eso es un poco complicado. ¿Y por qué hacerlo, no? Pues porque es muy sencillo al final. Cuando una persona tiene un miedo y está con otra y se asusta, hace que la otra persona se asuste. Eso está es muy sencillo. Cuando un padre tiene miedo de algo, lo que hace es asustar al hijo, pero no lo hace adrede. Le dice, no vayas por aquí porque te harás daño, o esto no porque esto no es bueno, o lo que sea, ¿no? Y él te va guiando. Tú creces con esto. Cuando creces y eres mayor, dice, ah, no, no, yo esto no lo hago porque es que si no me va a pasar algo y no puedo hacerlo. Pero aquello te tienta y dices, bueno, pues ¿y qué pasaría si yo pruebo? Si me gusta, vale, y si no me gusta, no. No lo hago más. Y tú crees y lo haces. Haces aquello que a ti te gusta o te gustaría hacer y descubres que es tu vida, que es tu pasión. Pero el padre te estaba diciendo que aquello no porque era muy complicado o porque eso no. Son creencias limitantes que arrastramos de una generación a otra. Los abuelos hacen a los padres, guían a los padres a los hijos y los hijos a sus hijos. Y eso es una cadena. Y ahí están todos los miedos y todas las cosas que nos arropan. Y todos los duelos, porque los duelos van de generación en generación también. Sí, van pasando y pasando y pasando. Sí, Fíjate sí, que sí, van algo pasando. que dijiste ahorita, de lo último de eso, de que el miedo se transmite. Estaba yo hace poco reuniéndome con un grupo de personas, yo tal vez diría que internacionales, en realidad no sé de todos los países donde estaban, de que es un grupo que se unió para ayudar ahorita en Dana, de lo que pasó ahí con ustedes en España. Ujú, Y decían que todas las personas que pudiéramos ayudar, ya sea psicólogos o personas de la salud mental, que pudiéramos el ayudar. Entonces yo me apunté y ahí en una de las pláticas que nos dieron, nos decía la persona que fue muy bueno, porque decía, muy bueno que todos ustedes estén ayudando, muy bueno de que ustedes puedan venir y dar una ayuda psicológica a los que estén en algún problema, y como en este momento, digamos, como para recibir y para contenerlos, pero también lo importante que era el cuidado de nosotros. Entonces decía él mucho de que teníamos que tener mucho cuidado cuando llegábamos a un lugar de lo del miedo. Y entonces eso es lo que me recordó ahorita lo que dijiste y que es muy cierto porque dice, puede ser que una persona esté tranquila y la otra persona a la par no, pero ¿qué sucede? El miedo se transmite. Entonces decía, una persona puede estar sentada a la otra y puede estar una persona muy nerviosa, mucho, con miedo, que empieza, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y si la persona está tranquila a la par, pero si esa persona que esté tranquila al estar escuchando tanto que la otra persona dice, tengo miedo, puede venir y dice, ya, cálmate, cállate. Entonces ya le pasó los nervios, ya transmitió la cosa. Entonces dice que hay que tener mucho cuidado también porque cuando se está queriendo ayudar también a otra persona, y eso lo lanzo porque pienso de que es bueno, digamos que todos sepamos, tengamos que tener muy presente de que en realidad no nos sobrepase lo que están sintiendo las otras personas a la par y estar muy conscientes de lo que sentimos, que es a veces lo más difícil, porque cada persona podemos decir, no, yo soy una persona tranquila o yo puedo, pero en realidad en una
en una situación de emergencia o en una situación así grave como lo que estaban pasando con lo de Dana, no se sabe, no pueden decir con certeza. Y lo que tú dices es bien importante, porque eso del miedo que han pasado y que nuestros padres y que nuestros abuelos nos los han transmitido, las programaciones, como decía un libro de que yo leí hace tiempo, esas programaciones que tenemos de los 4 acuerdos, ¿te acuerdas que platicamos de ese libro? Sí. Que hablaba, entonces son algo que tenemos y que lo vamos arrastrando sin saberlo, pero tiene mucho que ver también Sí. eso de la conciencia que tenemos, cómo estamos, cómo actuamos, y en realidad, como todos sabemos, los sentimientos no los podemos manejar. Lo que sí podemos manejar es cómo reaccionamos ante esos sentimientos. Y entonces, he ahí como que lo importante de estar consciente. Y eso es lo maravilloso del proceso que tú has hecho y de lo que has plasmado en tu libro. Esa conciencia, ese de poder Fíjate, en ese caminar. fíjate, Marley, que las personas estas que ahora están con la Dana, estas personas tienen pavor a, a- a oír la palabra tormenta o lluvia. Tienen pavor. Eso se transmitirá cuando, cuando verán en el telediario que va a haber una borrasca. Eso ya eso les va a hundir. Ujú. ¿Pero por qué? Porque ya lo han vivido. Y ellos dirán, a ver si va a volver a pasar. Cuando oirán una tormenta, quizás no, pero cuando oigan la palabra Dana, ahí ya, ahí ya se van a desmontar. ¿Por qué? Porque tienen una base. Es lo mismo que cuando viene un tifón o un huracán. Cuando pasa eso, la gente ya se tiene miedo y ya se procura a ella, ya no, ya se procurará a ella. A ver, lo que quiero decir, se ha procurado a ella arreglarse su casa, no lo que digan los demás, su casa, para condicionarla de la manera que ya no entre agua o ya Ujú. no haga lo que sea, ¿no? Lo que sí que tienen que hacer otros es limpiar y eso, porque están las cosas mal hechas desde un principio. Pero ahí ya no entramos nosotros, ahí no entramos. Estamos entrando en lo que es el miedo y el miedo se transcurre, ¿no? Se Se trans- hace. Y esta gente tendrán miedo que transmitirán al hijo, ojo, cuidado con la Dana, y con la Dana irán los otros, pero ya habrán aprendido de la Dana, Sí, y, sí, sí. y es eso. Y como siempre decimos, ¿verdad? El miedo no necesariamente es algo malo, como nos han vendido a veces la Mm. idea, porque el miedo también te hace accionar, el miedo también te avisa. Gracias al miedo es que no nos atravesamos la calle cuando está en rojo. Si no, imagínate, si no tuviéramos ese miedo, pues no nos ayudaría a pasar ciertas Sí, cosas. Y sí. eso es bien Al importante. Y final, también lo que al mencionas final, de los padres, ¿perdón? no, no, al final el miedo es una prevención, Exacto, exacto. es una Y lo que te decía, que prevención. mencionaste de los padres, de que realmente no es que ellos lo hayan dicho por maldad o por hacer daño o de pasar algo a otro. Casi siempre se dice de que todos los seres humanos que estamos cuerdos, normales, podríamos decir mentalmente, por decir un nombre, nadie actúa en una forma para hacer daño a alguien más. Por lo No, tanto, cada quien hizo lo que hizo con lo que hizo en el momento en que lo tenía, con lo que tenía y actuó de acuerdo a sus experiencias. Como tú dices ahorita, los que vivieron eso ahorita van a transmitir de acuerdo a la experiencia que vivieron, ¿verdad? Si no lo viviste, claro, como en mi caso, digamos que yo no lo viví, no lo voy a transmitir porque yo no lo viví, no tengo esa experiencia. claro, claro, es eso. Cada uno transmite lo que siente y el otro lo percibe de diferente manera.
Uno lo dice con unas palabras y la otra persona lo, lo interpreta de manera diferente, que puede ser o mejor o peor. Sí, Si es mejor, perfecto, puede ayudar a la otra persona, pero si es peor, se va a sentir peor también ella. Así que es la percepción, es del hecho a la percepción, ¿no? sí, sí, Una cosa va ligada a otra y por eso la comunicación es tan importante. sí. La comunicación es muy importante para en cualquier etapa, ¿no? Ya sea de la niñez, la adolescencia, de lo que sea. Tener una comunicación con quien sea, si no es con la familia, con un amigo, lo que sea, con un psicólogo, con lo que sea, que te puedas explayar, preguntar y que te digan lo bueno o lo malo de todo, ¿no? Porque no es ni bueno ni malo, es una transición, como decimos siempre, ¿no? Es una transición que tenemos que pasar por ahí y hay que saber gestionarla. Sí. Es lo único. Cuando no se gestiona bien, ¿qué es lo que tú dices en el duelo? Si no se gestiona, todavía te sientes peor si no lo gestionas. Hay que saber gestionarlo para poder transmitirte tú misma esa tranquilidad. Sí, sí. Sí, lo importante que es la comunicación, como tú hablabas, porque realmente, digamos, en coaching decimos mucho una frase que aunque a un principio la voy a decir y van a ver cómo se oye bien, pero cuando uno ya la analiza, realmente uno dice, bueno, sí va, porque dice, yo digo lo que digo y el otro escucha lo que escucha. Entonces Claro. dirás, ¿cómo así va? Pero ya cuando analizas bien es, cada persona dice una cosa y la está diciendo, pero la otra persona tú no sabes que él lo que escucha es lo que él escucha, pero no sabes si es lo mismo que tú dijiste. Entonces, Claro. suena un poquito enredoso, pero es bien cierto. Ya cuando empezás a analizar que cuando tú dices una cosa no estás 100% segura que la otra persona te esté escuchando eso. Y es precisamente lo que tú estás diciendo, Carmen, las interpretaciones de cada uno, cada quien las mira, cada quien interpreta lo que quiere interpretar. Ahorita mismo con esta conversación que estamos teniendo, las personas que nos escuchan puede ser que uno lo tomen por un lado, otro lo tomen por otro y nosotros estamos diciendo otra cosa. Entonces es así, pues, y así tan linda es la comunicación. Y gracias a eso es lo hermoso también del lenguaje, ¿verdad? Porque tenemos un lenguaje hermoso que es el español, que precisamente se originó ahí en tu madre patria de España, que más, Sí. ¿verdad? Pero sí, realmente es un idioma maravilloso y que tan amplio y que se puede interpretar de muchas maneras. Yo acabo de terminar un curso que estaba con argentinos y te digo que llegaba un momento en que me hablaban y cada palabra yo acá rato decía, perdonen, ¿qué es eso? Disculpen, ¿qué es eso? Porque estamos hablando español, pero son diferentes términos, diferentes cosas. Ahorita yo acabo de decir hace poco la palabra papacho, que es cierto que tal vez ya se conozca más, pero a un principio si alguien le decís a papacho, pues no, ¿qué es eso? ¿Va? ¿O qué me estás diciendo? ¿Va? Cuando es un abrazo fuerte, cariñoso, algo así como abrazable, que, Acurrucado. ajá, que es algo así más, pero es eso, la comunicación es tan importante y por eso es tan importante el haber escrito tu libro, que sí te digo, Carmen, eh, te, te agradezco un montón en lo personal por haberlo escrito, por haberte animado, por lo valiente que fuiste de haberlo escrito y sobre todo ahorita el compartirlo con todos nosotros, el sacarlo ahí sí que a la venta, porque tú bien dijiste, bien era para ti, bien te hubieras podido quedar con él y decir, aquí lo tengo, ya lo hice y va a ser para mí, pero te atreviste a sacarlo y a darlo a los demás, que eso es bien importante. Bueno, sí, en un principio no lo quería publicar, pero al final pues me lo aconsejaron, ¿no? Me decían, si a ti te ha ayudado, puedes ayudar a otra gente. Y bueno, yo lo escribí pensando en ayudar o ayudarme a verlo de diferente manera, a no quedarme con el dolor,
sino con el proceso y con el buen recuerdo, ¿no? Con el buen recuerdo o con la satisfacción de decir, bueno, pues esto ya ha pasado, esto sucedió, pero si vuelve a suceder algo, aunque sea parecido, yo actuaré de diferente manera. Eso es lo que aprendí yo con los cursos y lo que yo quise plasmar con el libro, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se siente identificada no por la situación mía, porque una situación no tiene nada que ver con otra, pero sí con las heridas de infancia de cualquier índole. Porque una herida de infancia no es que uno te haga daño adrede, sino es lo que decimos, ¿no? La interpretación. Cuando cuando un familiar, o en este caso, porque estamos diciendo de los padres y los hijos y demás, cuando un familiar, un hijo te dice, o perdón, un padre le dice al hijo que no corra cuando empieza a caminar, que no corra porque se va a caer, que no corra porque se va a caer. El padre ya ha pasado por aquí, el padre ha sido niño, ha caído, el padre le ha reñido y él está haciendo lo mismo con su hijo. Exacto. El hijo eso no lo sabe, no lo entiende. Dice, mi padre no sé qué me está diciendo de que no ocurra si yo me lo paso bien. El hijo se va a caer. Cuando cae, el padre le riña, le dice, te lo avisé, te lo avisé. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que ir al médico. Ahora tenemos que ir al médico. ¿Has visto? El niño, ¿qué hace? Se reprime y cuando somos mayores, cuando ese niño crece, cuando somos mayores y nos caemos, miramos alrededor por lo torpe que hemos sido de caernos y a ver qué nos ha visto y por qué. Y además nos reñimos, qué torpe he sido. Cuando cae otra persona, lo que haces es ayudarla. Y cuando te caes tú, dices, madre mía, ¿qué he hecho yo? ¿Y por qué nos estamos riñendo? Pero este es un proceso que es lo que decimos. El padre lo dice al hijo y el hijo lo dirá a su hijo. Pero el padre ya lo aprendió yo de su abuelo. Y eso es al final, pues lo que decimos, no es un desenlace que ahí recorre toda la vida. Que ahí es importante mucho pues el reconocerlo, que venimos hablando desde el inicio de eso, para poder parar, ¿verdad? Cuando no está mucho. Ahí nos dice Isma, muchas gracias, que dice hay mucho aprendizaje en su historia. Gracias, Isma, por tu comentario. Gracias. Sí, hay mucho para aprender y nos pasaríamos, ¿qué digo? Una tarde, un día completo hablando sobre tu libro. Solamente por cuestiones de tiempo es que tenemos que parar. Dinos, ya para terminar, Carmencita, ¿dónde podemos adquirir tu libro? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo te contactamos? Vale, el libro está en Amazon y luego si quiere alguien el libro firmado como lo prefiera, pueden escribirme en un email y es el nrcarmen2016@gmail.com y ahí me pueden pedir el libro si quieren. ¿Podría repetirlo otra vez para los que escriben más despacito? A ver, R de Roma, N de Navarra, Carmen 2016@gmail.com. Y en Amazon también, ¿verdad? Y en Amazon también, sí. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Entonces, realmente ha sido un placer el haber platicado contigo. Realmente es un tema, como te digo, que da mucha tela, diría aquel, para poderlo hacer. Ahí nos está diciendo Cristóbal que muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias a ti, Gracias. Cristóbal, por estar. Y de nuevo pueden ver también este en vivo que va a estar en nuestros respectivos Instagram. Tu Instagram, si nos lo repites, Carmencita. El, el Sí, Instagram, el Instagram. ¿Tu Instagram? sí, es @Carmen Roca Nadal, todo junto. @Carmen
Roca Nadal. Ok, perfecto. Ahí va a estar también. Igual lo pueden encontrar en mi Instagram, que es @sarabiamarley. Entonces, muchísimas gracias. Que tengas muy buen término de tu día, porque tú ya estás anocheciendo, ¿verdad? Yo todavía estoy en la tarde, Sí, así sí, que sí. todavía me falta. Un gran Bueno, abrazo, gracias por compartir con igualmente. nosotros y buena suerte con tu Gracias. libro. Y de nuevo, muchas gracias por este compartir y gracias por haberte animado a venderlo y haberlo escrito y felicitaciones por ser tan valiente en este proceso. Gracias, igualmente, Marley. Un placer. Bye.